Bueno, hola, hola a todos, hola Marche. La idea Buenas. hoy es hacer una devolución de los análisis FODA que han entregado y plantearles algunas cuestiones acerca del cierre de la cursada y ir un pasito más allá en lo que el análisis FODA nos presenta. El análisis FODA, tal cual lo vimos en clase y según lo que hemos visto en lo que muchos han entregado, lo que hace es sacar una foto del estado actual del proyecto. O sea, da como resultado un análisis del estado del proyecto. Después tenemos que ver qué hacemos con ese estado del proyecto que tenemos en este momento. No nos sirve para ir más allá, sino para saber dónde estamos parados en este momento. Por eso es una herramienta que es muy útil volver a rehacer cada tanto para ver si el proyecto tiene avances o no. Entonces, lo que queremos hacer primero es compartir algunas observaciones que tenemos acerca de lo que hemos visto en lo que han entregado. La primera, que es en líneas muy generales, es que la gran mayoría de ustedes entendieron la herramienta y cómo usarla, y, y creemos, por lo que han presentado en sus entregas, que han sabido interpretarla y han entendido o clarificado un poco más la situación de cada proyecto. Eso en líneas generales, si se ve de la entrega de cada uno de ustedes. Queremos ahora como puntualizar en algunos aspectos que hemos visto que, que por ahí son para precisar un poco y avanzar un poquito más en la herramienta. Marche, ¿querés por ahí empezar con alguna de las cosas que fuiste observando? Sí, sí, justamente esto mismo que venías hablando, nos pareció que digamos, estaba bastante como avanzado el proyecto, o el entendimiento del proyecto per se, porque en algunos casos por ahí el proyecto no está avanzado, pero sí se entiende en la etapa en la que están. Entonces, y también cuáles son como las necesidades para hacer justamente que ese proyecto tome como otro arco u otra dimensión. Em, Voy a arrancar como hablando de un caso como particular que me parece que puede hacer como, marcar como un momento que es, hay un proyecto que se encuentra como en etapa de difusión, que ya han realizado, o sea, han realizado como un documental, se ha grabado, y entonces lo que terminaba pasando es que hay algo del análisis que realizaron, donde uno de los puntos de la debilidad o la amenaza marca marca como en la etapa de rodaje o la etapa como de preproducción. Entonces, si estamos haciendo justamente como el análisis FODA en este momento en el que nos encontramos como en la difusión, no podemos, o sea, y como decía Pablo, es de la foto actual, no podemos modificar o no puede ser una debilidad algo que, digamos, nada, ya está rodado o ya fue de la preproducción porque no hicimos la investigación. Lo mismo pasa con los que estamos como en rodaje. No podemos pensar, no sé, en que el costo de, no sé, o no realizamos la investigación suficiente si ya estamos filmando. O sea, o, Ujú. no sé, el problema es la condición climática, es algo de rodaje, pero digamos, no algo de la preproducción, digamos, nos podemos preparar para eso. O sea, Eso, no, no tiene sentido analizar condiciones del proyecto que no son la actual. exactamente, así lo sintetizaría. Ujú. Muy bien. Em, y Y una bueno, y cosa con eso, también, perdón, que es, por ejemplo, en ese caso, ¿no? De este proyecto, que es un documental, que el proyecto es la difusión del documental. El proyecto del documental no es el documental. Entonces es interpretar correctamente cuál es el proyecto en este momento. O sea, es como que si yo dijera, mi proyecto es estrenar una película. ujú, Mi proyecto es el estreno, no la película que voy a estrenar. O sea, identificar que el proyecto es lo que tenemos que hacer en este momento, no el objeto con el cual lo hacemos. sí, está perfecto. Y bueno, y esto mismo lo habíamos charlado en su momento cuando fue la presentación
al Fondo Nacional de las Artes, Ujú. o en mecenazgo, ¿no? Como entender la etapa en la que nos encontramos nos va a ayudar mucho para saber cuáles son nuestras fortalezas. O sea, Ujú. y digamos, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, o sea, en cada uno de los puntos. Si no, vamos a estar como desenfocados. Y mismo pasaba esto con la forma en la que lo encaramos. Voy a tomar otro punto que es, hay otro alumno que lo que mencionaba es como una debilidad, y lo mencionaba así, ¿no? Como carpeta de producción hecha por mí. Ujú. Este, y en realidad, digamos, si uno lo toma así, o sea, puede ser como algo positivo, porque no sabemos, o sea, no está marcado como una debilidad. O sea, depende quién. Realmente no es para el ejercicio para nosotros, sino de ya como uno lo plantea, va a ayudar mucho a buscarle una solución a eso. O sea, si eso es un problema realmente. O sea, porque una carpeta de producción hecha por mí, no, o sea, en sí mismo no significa nada. Ujú. Eh, bueno, eso. Este, y mismo desde Claro, el punto perdón, de... porque ahí Sí, está implícito una condición, si ese estudiante lo puso en debilidad, está implícito una condición negativa de eso. Pero bueno, es como sí, que está implícito, sí, 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 yo entiendo que sí. Pero digo, me parece que también no estamos como parados, o sea, nos está como clarificando para justamente buscar una solución a eso. claro, Digo, sí, si uno dice, porque digamos, quizás la debilidad sería no tengo las condiciones o la capacidad necesaria para hacer una carpeta de producción. claro, Entonces eso se resolvería, por ejemplo, o adquiriendo las capacidades o incorporando a una persona que tuviera esa capacidad. exactamente. Sí, sí, así se ve como solamente como un problema y digamos, parece que no se puede resolver. Em, Después, ¿qué más? O sea, hay en algunos casos que también, no sé, buscaban como subtitular al inglés algún proyecto. Entonces, en algunos casos, como entender si el proyecto, o sea, la búsqueda es local, por ahí no embarcarse en hacer algo que, digamos, uno o sea, lo piensa como cualquier tipo de proyecto, ¿no? Ujú. O sea, hago una carpeta, pienso nada, en desarrollarla, en buscar apoyos, interés, y en general uno de lo que termina haciendo es también traducirla para buscar fondos internacionales o algo similar. Y a veces lo que termina pasando es que no es necesario eso porque es algo más local. Entonces, enfocar las energías a lo que necesitamos. O Sí. sea, No, no es lo que hay que porque, hacer. claro, no hay una fórmula única. Eh, Ujú. lo mismo pasa que en otros proyectos, que por ahí es importante, están trabajando como con salud mental y que uno de los puntos, de los factores que digamos que durante la pandemia nada, se hizo bastante hincapié en esta temática. Entonces, lo que por ahí hay que articular es, bueno, no solamente los fondos que son vinculados a lo audiovisual, sino justamente por ahí hay instituciones o otros lugares que pueden llegar a colaborar. Entonces, como pensar el pensamiento lateral, ¿no? Ujú. Estructurarlo de una forma para que no pensar únicamente como el documental per se, sino buscar colaboraciones externas y justamente esas dificultades que tenemos, Ujú. poder resolverlas. Mismo, digamos, plantean como la dificultad, el hecho de las grabaciones. Entonces, a veces, o la condición climática, ¿no? Que ponemos como el caso, que siempre, ¿no? Como la condición climática. Y si pensamos que es una entrevista o algo que podemos llegar a desarrollar, bueno, justamente se puede hacer o en un interior, como un espacio como, no sé, ventilado, o generar las condiciones para que eso se pueda llegar a resolver. Porque la condición climática acá va a seguir estando, y o sea, a menos que vivamos en un lugar que siempre sea neutro, o más en verano o en algún otro momento. Pero justamente lo que después vamos a terminar charlando, de poder plantear como otra herramienta para buscar estas posibles soluciones, nada, las veremos sobre el final cuando quieras. Em, Estoy repasando un poco. Eh, bueno, en algunos casos también lo que pasaba era que
había como en algunos proyectos se plantea como una doble dificultad, ¿no? El tema de presupuestario. Siempre es como una de las características que nos encontramos, en donde nada, es alto el presupuesto. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, si hay forma como adaptar, o sea, se puede adaptar articularlo de alguna forma para que no sea tan costoso, ya sea, no sé, hay proyectos que son de época o implican muchos personajes. Veamos de qué forma nuestra tesis, o sea, justamente, se puede llevar adelante en este contexto. Ujú. Em, Después, ¿qué más? Un segundo. Y bueno, y después en algunos casos, no, como mencionamos antes, digamos, no está claro si el proyecto es un Ujú. guión como, o tienen dos proyectos al mismo tiempo. Ujú. Una vez que ya hicimos como esta foto, o sea, lo que está bueno es poder identificar, o sea, hubo varios alumnos que lo que pasaba era que tenían como dos proyectos y justamente lo que habíamos planteado como en la clase era eh, que una vez que lo realizaban, nada, tomar la decisión sobre qué camino Ujú. convenía. Entonces, ojalá que haya servido como la herramienta para poder tomar la decisión. Sí, yo Bueno, en el caso, bueno, de uno de los estudiantes que se está debatiendo entre eh, dos posibles proyectos, dos guiones distintos, uno de género y otro más de ujú, comedidrama, eh, que en ese caso yo vi como una buena descripción en cada caso y una muy honesta descripción en cada caso de, de lo que el autor de esos posibles proyectos ve de lo que está pasando, ¿no? Y me parece en casos como esos que ahí la herramienta aparece con toda su potencia, ¿no? Porque es como una mirada muy auténtica sobre lo que le pasa al proyecto vinculado con vos mismo. Y justamente no está, en ese caso no está poniendo en el afuera cosas que no están afuera, ¿no? Ni tampoco ujú, sino bueno, en sus propias. O sea, realmente está muy desarrollado desde el enfoque que la herramienta tiene. Me parece en ese caso que igual es difícil elegir entre los dos por cómo porque el balance en ambos proyectos es similar, pero en los dos casos le queda muy claro cuál, uno que para él tiene más potencia, más fortaleza, pero a la vez las amenazas son más grandes, ¿no? Entonces es como, bueno, poder encontrar ese equilibrio o cuál es el saldo final de ese equilibrio de fuerzas. ujú. Bien, y después hay otros proyectos en los que, por ejemplo, digamos, se habla como de una cuestión como de género, que digamos, desde hace un par de años, o sea, está mucho más profundizada y hay más apoyo justamente. Eh, entonces, lo que creo que también es importante es como encontrar cuál es como el marco o sea, diferencial del proyecto, porque a veces no nos planteamos algo que, bueno, justamente el tema de perspectiva de género, Ujú. hay más apoyo, más interés, pero bueno, como también al mismo tiempo hay más proyectos Ujú. que tienen la misma orientación. Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro proyecto sea diferente al, no sé, a otro que está presentando algo Ujú. de similares características? Este, eh, entonces, también, o sea, no sé, por ejemplo, alguna fortaleza, no sé, un policial, ¿no? O algo de género. Eh, Nada, justamente lo que hay que pensar es, bueno, ¿cuál es nuestra fortaleza? Porque Ujú. una cuestión de género, tal vez, de género me refiero a género ficción Sí, sí, sí. policial, Ujú. más genérica. Sí. Eh, Nada, eso, como entender nuestro proyecto como algo diferente a otros y Sí. anclarnos en eso para Ujú. justamente poder hacer unas presentaciones del proyecto en fondos o en festivales,
donde se entienda qué es lo que estamos contando y que por lo cual va a ser interesante este y no otro. Ujú. Bien, muy bien. Eh, Todo esto que lo hemos comentado en general acá, cada uno de ustedes va a tener una devolución por escrito a través de la plataforma, ¿no? Con cosas más, con detalles puntuales en cada caso. Pero quisimos como poner esta revisión general en, de ideas que puedan terminar de afianzar la funcionalidad de esta herramienta, ¿no? de este método de análisis. Ahora, ¿qué hacemos una vez que está hecho el análisis? ¿No? O sea, ¿cómo podemos accionar para de la foto que nos da este análisis, que nos muestra cómo está el proyecto, que encontramos dificultades? Hay una herramienta, hay varias, pero hay una herramienta que se suele usar complementariamente al análisis FODA, y la herramienta que permite de este análisis tomar acciones para mejorar la condición del proyecto, ¿no? Esta herramienta es una técnica que se llama Scamper, y nosotros vamos ahora a comentarles brevemente de qué se trata, y vamos a dejarle aquí en la plataforma un texto donde la desarrolla más esta herramienta, y en este texto incluye un trabajo para hacer, sí, un ejercicio, el cual no le vamos a pedir que lo entreguen, ¿no? Sí, ya estamos en el final del cuatrimestre y no queremos recargarlos con una tarea más, pero los invitamos a que todos aquellos que sientan que esta herramienta, el FODA, los ayudó a comprender el estado actual de su proyecto, que hagan el ejercicio para ustedes de incorporar esta herramienta y hacer esta técnica Scamper, que ahora les vamos a contar un poquito, para accionar sobre el proyecto para transformar su estado actual. Yo les voy a sí, compartir. que entendamos que, sí, una cosita que por ahí, digamos, o sea, también es como otra herramienta como que viene del área de marketing o de las empresas. Entonces, por ahí algunos de los términos que utiliza están referenciados a productos. O sea, entonces cuando lo vemos así, al principio nos vamos a alejar, y lo mismo que mencionábamos con FODA, lo que tenemos que pensar también, la obra termina siendo como un producto. Nosotros vamos a hacer algo para que, o sea, o lo visualice alguien, o termina teniendo como una difusión. Entonces, en parte es un producto. Nosotros lo pensamos como obra de arte y no como producto, pero está bueno tomar herramientas de marketing como Sí, para utilizarlas. sí, sí, porque se trata ni más ni menos que de mejorar el proceso a través del cual nuestro producto se está fabricando, ¿no? O se está poniendo en juego, ¿no? Y de esa forma tener más chances de éxito con nuestro producto, que no es otra cosa que nuestro proyecto. ¿Querés que vea si puedo compartir como únicamente como el texto Dale, o dale, a ver si puedes compartir el... pantalla, si no lo comparto yo. Ah, no me está habilitando. Espera un segundo. Para no compartir todo el texto, decía solamente como las palabras. Pero, a ver. Bueno, el método se llama Scamper porque es por las iniciales de las acciones que propone este método para mejorar las condiciones del proyecto, ¿no? Entonces, una vez que está hecho el análisis, este método propone que hay las situaciones que detectamos como problemáticas o problemas o cosas que se pueden mejorar, se pueden lograr a través de sustituir. No sé, ¿podéis resaltar vos, Marchi? Así vamos. No puedo resaltar desde acá, Ok, pero ahí se ve tu cursor. ok, vamos a hacerlo así. Perfecto. Sí. Entonces, Sustituir, o sea, como uno de los primeros términos. O sea, como decía Pablo, lo que nos encontramos es
con dificultades, bueno, entonces, ¿hay alguna forma que podemos nosotros como sortear estos problemas? Uno de ellos es justamente sustituir. ¿Qué podemos sustituir, por ejemplo, para bajar costos? O sea, lo que pensamos. Eh, entonces, tal vez si nos encontramos con un presupuesto alto, haya algo que se pueda como reemplazar o poder reorganizar el mismo. Sí, Pablo. Sí, o, por ejemplo, en el caso del estudiante, que su debilidad era que la carpeta de producción estaba hecha por él, Ujú. podía sustituir a la persona que hacía esa carpeta de producción. Bien, Y con eso resolvía exactamente. esa debilidad. Bien. Después, si pasamos a la siguiente, que dice combinar, Ujú, bueno, también justamente, o sea, lo que trata es como de vincular elementos. ujú, Ustedes cuando vean el texto va a hablar como de productos, entonces si fusionan dos elementos y damos como el ejemplo como de un teléfono o algo similar, si uno puede combinar hasta dos escenas, por ejemplo, si estamos trabajando en un exterior y entonces el personaje y tenemos que hacer como va desde el exterior al interior y vemos que por la condición climática o lo que sea, termina siendo como una dificultad. Bueno, ¿cómo hacemos para combinar ese texto que se tenía que decir el personaje, fusionarlo en otra escena? Entonces, ujú. eso es posible en rodaje y hay que, digamos, como abrir un poco la perspectiva, digamos, pensarlo para cómo plantearlo, ya sea en un rodaje, en la etapa de preproducción o en la difusión. Digamos. Siempre es posible utilizar este método en las distintas etapas en las que nos encontremos. Bien. Luego la A de adaptar. Adaptar. Bueno, nos vamos a encontrar con algo un poco similar a lo de combinar, pero se trata justamente de esto mismo. Como dice la palabra, es adaptar. Ujú. Eh, O ¿Qué sea, adaptar, podemos hacer, sí, digamos, para que... Te una escucho. situación, cualquiera que tenemos que, que resolver en nuestro proyecto, que quizás la solución no es ver cómo hacerla, sino cómo adaptar esa situación a una condición en la cual sí podamos hacerla. O sea, no Ujú. es, o sea, el método no implica hay que hacer esto sí o sí, encontremos la forma de hacerlo, sino que a veces, adaptando eso que tenemos que hacer a una condición nueva, no cambie mucho el proyecto general y se pueda resolver. Una aclaración antes de Sí, seguir, todo esto que le estamos diciendo, esto está en un texto de 4 páginas donde van a tener ejemplos, indicaciones y más cosas. Estamos haciendo como un sobrevuelo para introducirlo. bien. Y no, justamente también plantea como el término, como adaptar, es también tomar el conocimiento como de otro tipo de proyectos, otros productos o lo que sea. Ujú. Mismo, digamos, en la película que estoy ahora, digamos, me encuentro con una dificultad que es, o sea, estar filmando una situación de agua y algo muy sencillo fue como, bueno, llamé a otro director en el cual se estaba haciendo, hizo una película también en Patagonia, en donde estaba filmando en el agua. Digamos, entonces, bueno, ¿cómo hicieron para resolver la dificultad de tener como un estanco, o sea, o no poder tener un estanco que es algo como bastante costoso? Entonces, bueno, adapté el conocimiento de esta persona a un proyecto propio. Entonces, volcar ese expertise que ya tenían. Ujú. Bien. Eh, Luego la el M. siguiente es modificar o magnificar. Ujú. Eh, Entonces, qué es lo que tomamos nosotros para justamente modificar digamos, dice modificar o magnificar? Porque en algunos casos tal vez estamos pensando como en un cortometraje y por ahí este proyecto puede modificarse y plantearse como una alternativa, una herramienta para, si Ujú. estamos hablando de un proyecto que es de interés más masivo, puede tomar otro lugar, digamos. O por ejemplo, digamos, cuando estamos hablando que hay varios alumnos que están interesados, entonces podemos justamente
alguien que escribió el guión, alguien que pueda realizar como la tesis en la dirección, otro de la producción, entonces puede tomar otro volumen el proyecto que, digamos, en principio era solamente para escritura. Hacerlo crecer. Uh-huh. Y si no, en la otra posibilidad de la M, que es la de modificar, ¿no? O sea, que es dar, que es como casi el inverso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este proyecto, que así como está, es inviable, que hay varios que lo han planteado en el análisis posterior al esquema FODA, que es decir, bueno, quiero hacer el proyecto es una serie, pero quizás lo puedo modificar, o es un largometraje, pero lo puedo modificar para que el proyecto termine siendo un teaser de 3, 4 escenas, o en vez de ser una serie, la modifico y es un capítulo piloto, donde el proyecto en sí no pierde la esencia, pero sí lo que modificamos es a través de qué modificación lo podemos concretar. Porque recuerden siempre que acá el proyecto, y en este caso particular, el proyecto es hacer una tesis con la cual se pueden recibir, ¿no? Entonces, el proyecto no es hacer una serie de 10 capítulos. El proyecto sería cómo hacer con esa idea para hacer algo con lo cual pueda recibirme. Y ahí podríamos modificar. Bueno, eso también está en la P, ¿no? En la de proponer otros usos. Sí, que digamos, lo de proponer otros usos es, por ejemplo, si nosotros pensamos el proyecto y de repente, no sé, puede llegar a servir para que sea una instalación. Entonces podemos proponer que esta obra que estaba pensada inicialmente como un cortometraje o lo que sea audiovisual, después pueda estar planteada en un museo o en otro tipo de exposición, o que pueda visualizarse a través de las redes, o sea, que podamos hacer algo que tenga otro uso justamente para que no pensemos unidireccionalmente como, bueno, tengo que mandarlo a un festival, tengo que hacer de esa forma, sino encontrar otras herramientas para que, no sé, como le pasaba a alguna de las compañeras que estaban realizando un proyecto que estaba vinculado a una temática particular, y entonces podemos buscar instituciones que den apoyo a eso. Entonces proponemos como otra herramienta para el mismo proyecto audiovisual. Bien. Y nos quedan, o sea, los últimos dos, o sea, entonces nos queda por un lado eliminar, que como veníamos charlando, también una de las decisiones que podemos llegar a tomar es eliminar determinado factor o característica que nos está complejizando la situación. Ya sea una escena o, no sé, realizar como el doblaje de algo, la traducción. Bueno, uno toma decisiones en donde dice, bueno, esto me complejiza, directamente puedo eliminarlo. O Sí. sea, no el proyecto, sino alguna característica. Sí, elementos, situaciones, personajes en un guión, locaciones, entrevistados en un documental, o etapas de un proyecto, ¿no? De decir, Sí. bueno, tal o cual situación no puedo abordarla, no puedo sostenerla, la elimino. Y el tema es que con estas acciones no hay un cambio fundamental en el proyecto en sí. O sea, el No, proyecto por eso está como lo anterior, que es como, bueno, la posibilidad de adaptar o modificar. Hay casos en donde uno a veces entra como en un laberinto donde decís, bueno, o sea, parece no puedo salir, sortearlo, y tal vez es tan simple como eliminar determinado factor. No sé, tal entrevistado, me está costando un montón poder conseguirlo. Bueno, no sé, lo elimino. Es fundamental, por ahí uno entra en una situación en la cual parece que si no se cae todo, pero en realidad o puedo reemplazarlo por algún otro personaje o por alguna otra situación. Así que, nada, es pensarlo así, como esquemático. Perfecto. Bien. Y por último la R de reordenar. Bueno, un poco lo que termina cerrando es que algunas veces hay algunos de los elementos que podemos reorganizarlos dentro del proyecto. Ya sea
si uno lo está llevando adelante, por ahí hacer una reorganización interna dentro del equipo de trabajo, o el elemento ponerlo en otro momento, ¿no? En otra etapa, para que no pensarlo como todo en una única línea. Ujú. Perfecto. Así que bueno, solamente eso, de pensar en que las cosas pueden tener otro orden. Ujú. Sí. En Sí, cada sí. caso va a ser particular y cada una de estas cosas está buena como analizarlas en cada proyecto. Entonces es cuestión como de ponerse como a hacer las pruebas, a pensar, sobre todo en las dificultades que tenemos. O sea, hay veces que por ahí no necesitamos como adaptar nada en este momento, en esta foto actual, y en Ujú. otro momento, digamos, cuando ya estemos, no sé, ya sea en rodaje o en la postproducción o en lo que sea, tal vez sí. Entonces, Ujú. nada, que no se traben si, digamos, el proyecto en la etapa en que se encuentran no hay alguna de estas palabras que pueden utilizar o completar. Perfecto, perfecto. Así que bueno, este método está desarrollado más ampliamente en el texto que le vamos a subir acá en la plataforma. Y recuerden que en ese texto hay un ejercicio que propone cómo utilizar este método concretamente, que no se lo vamos a exigir como una entrega, pero que aquellos de ustedes que se animen a hacerlo realmente trae resultados en cuanto a la conclusión del proyecto, al cambio en la condición actual del proyecto hacia una nueva condición en mejor estado que el de la foto actual. Sí, sobre todo Bien. porque lo que veíamos era que en el FODA, digamos, nos quedamos como con esas cuestiones y algunas veces, o sea, más allá de poder vincular una fortaleza o debilidad, también, digamos, hay otras alternativas para poder sortearlo. Exactamente. Bueno, por último, para cerrar lo que nos queda por hacer, vamos a proponerles ahora en la plataforma una última entrega, que es la del informe final de vuestro proyecto. Esta entrega es una entrega donde les proponemos un informe, como siempre les decimos, honesto y auténtico acerca de dónde están parados hoy con el proyecto, y que vamos a proponer esa entrega con fecha límite el lunes que viene a la noche, de tal forma que hayan podido entregar todos y nos den un día por lo menos para leerlos y hacer una devolución así general como esta que hemos hecho hoy, para un último encuentro vía Meet el miércoles de la semana próxima, donde va a ser la última clase del cuatrimestre. Luego de esa clase cerraremos el cuatrimestre y dedicaremos un par de semanas a una lectura más a fondo de cada una de las entregas que han hecho, cada uno tendrá su devolución y así cerraremos la cursada. Ese encuentro final lo vamos a anunciar, como siempre hacemos, por la plataforma, con el link de Meet. Y por último, un comentario así que va en línea con lo que hicimos la vez pasada con la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes, y es que en este momento está abierta la convocatoria para el mecenazgo, que cierra, ¿cuándo, Marche? El 26. El 26. Entonces, Ujú. bueno, no vamos a ocuparnos de desarrollar la aplicación al mecenazgo. Es un poco más compleja que la del Fondo Nacional de las Artes, pero no mucho más. Es un formulario online que si uno hizo la aplicación para las becas creación, hay muchos elementos que ya los tiene. Pero lo que vamos a hacer es como compartirles la información. Vamos a poner aquí abajo también el link de mecenazgo y donde encuentrar más información. Y los invitamos a que si están con Envión, con Inercia, quizás puedan también hacer esa aplicación y tener una oportunidad más para vuestro proyecto. Sí, perdón, es el 26 es sábado, es el 25, entonces corrijo eso. Ok. Después le pasamos con la información.
se da hasta un tope como de 850.000 pesos. La realidad es que nunca se otorgan como la totalidad, se otorga un poco menos, eso es lo Y la que mitad te sepan. suelen dar. Eh, sí, en general, algunos, depende del proyecto en qué calidad también esté, se da menos, o sea, va cambiando un poquito año a año, pero me parece que, o sea, está bueno presentar. Después, o sea, si quieren, o sea, en algún caso particular, si ya han ganado o si ganan, podemos charlar de, bueno, cómo es poder conseguir como un mecenas y todo eso. Digamos que no es sencillo, pero digamos, o sea, lo que abre es como un canal, una posibilidad para obtener como un dinero para el proyecto. Así que bueno, me parece que, como decíamos con Pablo, está bueno seguir presentando todas las convocatorias, que también nos da como el ejercicio de presentar, más allá de que quedemos o no quedemos. O sea, mecenazgo tiene sus cosas positivas y otras que son un poco más complejas, que es la etapa de conseguir justamente los aportantes, que nada, tanto a Pablo como a mí nos ha pasado que por ahí presentamos y por ahí algunos quedan seleccionados porque también las carpetas son sólidas, son interesantes, y después la otra etapa que es conseguir los aportantes, nada, se vuelve también como otra instancia del trabajo. Así que bueno, nada, pero es otras etapas distintas. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a ver sincrónicamente el miércoles que viene, ya en nuestro último encuentro del cuatrimestre, y bueno, esperamos nos puedan mandar sus informes finales para el lunes, para poder tener nosotros la oportunidad de leerlos, y en ese encuentro final hacer una última puesta en común y poder quizás compartir algún comentario más acerca de los proyectos de cada uno. Bueno, gracias. Nos vemos el miércoles que viene.